La pereza no es tu problema. Hay una mentira silenciosa y devastadora que te enseñaron a creer, que tus problemas con el dinero son culpa tuya, resultado de tu estupidez, tu falta de disciplina o, peor aún, tu pereza. Te enseñaron a creer que el éxito financiero requiere ser agresivo, despiadado, o que, de alguna manera, el dinero contamina lo que es puro en ti. Y por eso, de forma inexplicable, te has estado autosaboteando. Te has esforzado, has trabajado de más, has sacrificado tiempo con tu familia, pero cada vez que el éxito financiero se asoma, lo apartas. Evitas la negociación salarial. Ignoras las oportunidades de inversión. Te sientes incómodo al hablar de cobrar. ¿Por qué una parte de ti se paraliza cuando estás a punto de prosperar? ¿Por qué la acción correcta, ahorrar, invertir, crecer, te hace sentir culpable o, incluso, espiritualmente inferior? La verdad es que tu dificultad financiera no es por falta de conocimiento. Tampoco es un defecto de carácter. Es una fuerza psicológica inconsciente, más antigua y más profunda, que te obliga a rechazar el dinero para proteger tu identidad y tus valores más profundos. Es el voto de pobreza inconsciente. Y hoy, vamos a diagnosticar si lo tienes. No estás solo. Lo que sientes es real, tiene un nombre científico y una explicación lógica en el contexto de tu historia. Vamos a exponer este mecanismo de autosabotaje, a entender de dónde vino, generalmente, un trauma o una experiencia temprana con el dinero, y a darte el primer paso para desactivarlo. La verdadera salud financiera comienza cuando curas la herida emocional, no cuando abres una hoja de cálculo. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El voto de pobreza inconsciente es un tipo de precepto financiero que se clasifica dentro de los trastornos de rechazo del dinero. Para entenderlo, primero debemos desmantelar la gran mentira. La gran mentira es esa voz interna que te dice, si estuvieras sufriendo financieramente, es porque lo mereces. No eres lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente trabajador. Te enseñaron que eres un fracaso moral por no ser rico. Pero la psicología nos revela una verdad contraintuitiva: el comportamiento autodestructivo, como el autosabotaje, rara vez es un defecto moral, es una respuesta lógica, aunque ingenua e infantil, a un trauma o a un mensaje tóxico del pasado. ¿Cómo funciona esta lógica perversa? El voto de pobreza inconsciente opera bajo la creencia subyacente de que tener dinero o buscarlo activamente contamina mi trabajo, mi moral o mi alma. Las personas que caen en este patrón son a menudo aquellas con un alto sentido ético, que trabajan en profesiones de ayuda, en la educación, en el arte o en ministerios. Han visto de cerca cómo el dinero corrompe. Han presenciado el egoísmo o la avaricia y han llegado a la conclusión simple y poderosa: para ser bueno, debo rechazar el dinero. Es como un voto de pobreza autoimpuesto, sin darse cuenta. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Imagina un profesor, un artista o un terapeuta. Ama su trabajo porque ayuda a las personas. Cuando le ofrecen un aumento o le piden que negocie un honorario más alto, siente una aversión física. En su mente inconsciente, la voz le dice: si pido más, seré como ellos, esos que solo buscan el dinero. Seré corrupto. Traicionaré la pureza de mi misión. Este es el mecanismo del voto de pobreza inconsciente. La persona sacrifica su bienestar financiero, no por estupidez, sino para proteger su identidad moral. Es un costo emocional. Es una lealtad inconsciente a un trauma pasado. ¿De dónde vino este trauma? La raíz son los llamados flashpoints financieros, eventos intensos y emocionalmente cargados de la infancia que modelaron tu relación con el dinero. Podría ser ver a un familiar rico actuar con crueldad o deshonestidad, como el caso de Paul, cuyo padre asoció a un médico rico y despreocupado con la muerte de su hermano. O escuchar constantemente a tus padres decir: el dinero es la raíz de todos los males o solo los criminales se hacen ricos de verdad. O presenciar cómo el dinero destruyó un matrimonio o una amistad. Tu mente infantil interpretó estos eventos y creó un precepto financiero simple y tóxico: dinero igual a peligro moral. Y para evitar el peligro, tu sistema opera en rechazo, el voto de pobreza inconsciente. Ahora,
vamos a la herramienta clave de diagnóstico. El trastorno de rechazo al dinero no siempre se manifiesta como pobreza real, sino como una aversión inconsciente a la comodidad financiera. Puede llevarte a una situación de estrés constante, aunque tus ingresos sean decentes. Te invito a responder con honestidad a este checklist de 7 señales clave. No hay juicio aquí, solo claridad para que puedas nombrar tu lucha. Primera señal, aversión a la negociación y al aumento de sueldo. ¿Sientes una incomodidad profunda al pedir un aumento, negociar un precio o hablar de tus honorarios? ¿Prefieres trabajar por menos de lo que sabes que vales para evitar el conflicto o para sentir que tu motivación es pura? Si te pagan de más, ¿sientes la necesidad de compensarlo con trabajo excesivo o con caridad inmediata? Segunda señal, autodescalificación constante. Cuando una oportunidad de prosperidad se presenta, un ascenso, un nuevo cliente, un bono, tu primer instinto es pensar, no me lo merezco o esto me va a traer problemas. Las personas con voto de pobreza inconsciente tienden a minimizar sus logros y a creer que ser pobre es una señal de humildad o virtud. En esencia, temen al éxito. Tercera señal, el dinero como un dios inútil o contaminante. ¿Crees que el dinero es la antítesis de la felicidad o de la realización espiritual? ¿Sientes que si tu trabajo comienza a generar mucho dinero, se volverá menos auténtico o menos significativo? Esta es una de las características clave del trastorno de rechazo. Se ve el dinero como una entidad que debe ser evitada para mantener la pureza. Cuarta señal, autosabotaje del patrimonio. Cuando logras acumular una cantidad decente de dinero, ¿siempre sucede algo que te obliga a gastarlo? Esto es autosabotaje puro, un mecanismo inconsciente para devolverte a tu zona financiera de confort. Si tu zona financiera de confort está en un estado de suficiente, pero no demasiado, inconscientemente rechazarás el salto al siguiente nivel, temiendo el estrés y la complejidad que asumes que vendrán con la riqueza. Quinta señal, uso del trabajo excesivo como prueba de valor. Trabajas horas excesivas, no porque lo ames, sino para probar tu valor ante ti mismo y ante el mundo. El voto de pobreza inconsciente se camufla como workaholism para evitar un precepto más profundo: si no me esfuerzo mucho, soy perezoso. Esto te mantiene ocupado y moralmente superior, al no buscar el dinero activamente, pero agotado y sin tiempo para disfrutar. Sexta señal, indiferencia o negligencia hacia las finanzas prácticas. Evitas abrir tus cuentas, leer extractos o hacer un presupuesto. Esta es la manifestación de la reacción de congelar del cerebro animal. El dinero te genera tanto miedo o aversión que prefieres negarlo. Si no lo ves, no existe. Es una pasividad financiera que, a largo plazo, te cuesta muy caro. Séptima señal, sentimiento de culpabilidad al disfrutar del dinero. Cuando te permites una compra de lujo, unas vacaciones o cualquier gasto no esencial, ¿sientes inmediatamente culpa o vergüenza? ¿Sientes que estás traicionando tus orígenes o que te estás volviendo superficial? Este es el monitor interno del voto de pobreza inconsciente diciéndote, estás rompiendo el voto. Si respondiste sí a 3 o más de estas señales, es muy probable que estés operando bajo un voto de pobreza inconsciente. El siguiente paso es entender la neurociencia detrás de esta parálisis. El voto de pobreza inconsciente no es solo una creencia filosófica, es un circuito neuronal de supervivencia activado por el miedo. Para tu cerebro, el trauma de la infancia asociado al dinero, el flashpoint, fue una amenaza a la vida. Tu cerebro tiene una estructura tripartita: el cerebro animal, cocodrilo y macaco, rápido y emocional, y el cerebro racional, científico, lento y lógico. Cuando un problema financiero surge, una factura grande, una oportunidad de inversión que implica riesgo, o la simple decisión de enviar un cheque de ahorro, tu cerebro animal toma el control. Se siente amenazado por el cambio, la subida de estatus o el riesgo, y activa la respuesta universal de estrés: luchar, huir o congelar. La lógica del rechazo como supervivencia. En el voto de pobreza inconsciente, la respuesta más común es huir, evitar la negociación, cambiar de tema, o congelar, negligencia, evitar cuentas. El voto de pobreza inconsciente es una estrategia del cerebro animal para mantener el statu quo que, en su contexto infantil, era seguro. Ejemplo de congelar:
El caso de Chad, uno de los autores, que a sus 53 años sabía que debía invertir para su jubilación. Escribía los cheques de inversión, pero le era literalmente imposible enviarlos. Su cerebro animal, asociado a un trauma pasado, quizás la mesa bamba, el miedo a la incertidumbre, entraba en pánico y lo paralizaba. Ejemplo de huir, el caso de Paul, quien, por su aversión a la riqueza, el flashpoint del médico, no podía negociar un aumento, huía de la inversión y se refugiaba en el workaholismo para sentirse moralmente seguro. El cerebro animal es más rápido y más fuerte. En momentos de excitación o miedo, secuestra el control, y tu lógica, el científico, se desconecta. Por eso, no importa cuánta información financiera leas, si la raíz es un precepto tóxico de rechazo, tu cuerpo te detendrá. La solución no está en la fuerza de voluntad, sino en reconectar la lógica al cuerpo. Aquí viene lo realmente interesante. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Necesitamos romper el silencio sobre el autosabotaje financiero. La única manera de desmantelar este voto inconsciente es hacer que el cerebro racional se sienta seguro, porque no puedes tomar decisiones lógicas hasta que el cerebro animal se calma. Y la herramienta para lograrlo es el simple acto de la pausa consciente. Ya diagnosticaste el problema. Ahora, la solución. El proceso de curación del voto de pobreza inconsciente implica 4 pasos fundamentales diseñados para reactivar tu córtex prefrontal, el científico. Primer paso, conciencia del patrón, flashpoint. Necesitas ir al origen. La acción más valiosa es el mapeo de tu historia financiera. ¿Cuál fue la primera vez que asociaste el dinero con dolor, vergüenza, peligro o corrupción? ¿Fue cuando un familiar rico fue despreciado? ¿Cuándo una disputa por dinero llevó al abandono? Identifica tu precepto financiero tóxico. Por ejemplo, si tengo dinero, traicionaré a mi familia o dinero solo atrae personas malas. La conciencia del patrón es el inicio de la curación. Segundo paso, la pausa de los 20 minutos, el hack neuronal. Este es el truco para evitar el secuestro del cerebro animal. La próxima vez que sientas el impulso de sabotearte, evitar abrir el estado de cuenta, gastar impulsivamente o rechazar una oportunidad, no tomes ninguna decisión precipitada. Haz una pausa. Pausa racional, da un paso atrás y recuérdate, estoy entrando en la reacción de congelar. Mi cerebro animal está asustado, pero yo estoy a salvo. Pausa corporal, respiración profunda. Haz 5 a 10 respiraciones abdominales profundas, inhalando por la nariz y exhalando lentamente. Esto inicia la reacción de relajación, lo cual es la única manera de permitir que el cerebro racional se reconecte. Regla de oro: se necesitan aproximadamente 20 minutos de pensamientos relajantes para que el cerebro animal se calme. Si el impulso de gasto o la parálisis duran más de 20 minutos, tu decisión será irracional. Si después de 20 minutos de respiración y calma, sigues sintiendo la misma necesidad, al menos estarás tomando la decisión desde tu lógica y no desde tu miedo. Tercer paso, evaluación de la precisión del raciocinio. Cuestiona tu precepto tóxico. Si crees que todo rico es corrupto, pregúntate, ¿es esa una verdad absoluta? ¿Conozco alguna persona rica que sea generosa, ética o feliz? Evalúa el costo real de tu voto de pobreza. ¿Cuánto me ha costado este precepto en mi vida, emocional, relacional, financiero? Cuarto paso, reescritura del precepto y el mantra financiero. Una vez que has cuestionado el viejo precepto, debes reemplazarlo por uno nuevo, funcional y alineado con tus valores actuales. Viejo precepto, tóxico, tener dinero me hará corrupto e infeliz. Nuevo precepto, funcional, el dinero es una herramienta neutra que amplifica quien ya soy. Seré ético y usaré mi dinero para el bien. Transforma este nuevo precepto en un mantra financiero y repítelo consistentemente para crear nuevos caminos neuronales. Di en voz alta, yo merezco ser financieramente libre y usaré mi bienestar para ser más generoso y más yo. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora.
El objetivo final de curar el voto de pobreza inconsciente no es hacerte multimillonario, sino lograr la libertad mental para que tu trabajo sea un reflejo de tu valor intrínseco, no una prueba constante. El voto de pobreza inconsciente se cura cuando te permites la coherencia. Primera clave: aceptar el dinero como herramienta neutra, tonalidades de gris. El error fatal del voto de pobreza inconsciente es el pensamiento blanco o negro. Dinero es bueno o dinero es malo. La verdad es que es una herramienta neutra. No puedes hacer buenas obras o ser generoso sin tener los recursos para ello. Necesitas alejarte del extremismo moral de que todo es puro o corrupto y aceptar las tonalidades de gris, permitiendo que tu ética guíe la herramienta en lugar de rechazarla por miedo. Segunda clave: sustituir la culpa por la reparación. El voto de pobreza inconsciente genera una profunda vergüenza: yo soy una persona mala por querer dinero, que lleva a la parálisis y la inacción. La clave es transformar la vergüenza en culpa: cometí un error financiero. La culpa es saludable porque te lleva a la reparación. Si te das cuenta de que te saboteaste, no te castigues. En su lugar, pide disculpas por el error, a ti mismo, a tu pareja, y haz un plan de reparación. El acto de confesión rompe la soledad de la vergüenza. Tercera clave: actuar desde el yo soy, fingir hasta realizar. El último paso es el comportamiento. Elige una acción de tu nuevo precepto funcional y comienza a actuar como si ya fueras esa persona. Si tu voto de pobreza inconsciente te impide negociar, la acción es: negocia la próxima vez. Si te impide ahorrar, la acción es: programa una transferencia automática hoy. Si eres un artista y tienes el voto de pobreza inconsciente, fija un precio que refleje honestamente tu valor y tu tiempo. Di tu precio sin disculparte. Si eres un profesional de la ayuda, establece límites claros para tus horas de trabajo, ya que el workaholismo es una forma de autosacrificio forzado por el voto de pobreza inconsciente. Esta coherencia entre tu nuevo mantra y tu comportamiento crea la nueva realidad. Es como abrir la cortina del Mago de Oz. Una vez que ves el mecanismo de tu miedo, ya no te asusta y puedes tomar el control. Ahora ves que tus problemas de dinero no son un fallo moral. El autosabotaje es un voto de pobreza inconsciente, un mecanismo de supervivencia infantil que te obligó a rechazar el dinero para proteger tu bondad. La gran mentira de la culpa ha sido expuesta. Has descubierto que tu cerebro animal está detrás de esta aversión y que la solución real es la curación emocional y la coherencia. A partir de hoy, cuando sientas la parálisis de la negociación o el impulso de gasto, recuerda la regla de los 20 minutos. Detente, respira y cuestiona tu precepto. Verás que al aplicar esta pausa, las decisiones sensatas se vuelven posibles y tu coherencia personal se restaura. El trabajo exterior de nuestras vidas financieras es, en realidad, un trabajo interior. Te invito a ser valiente en este viaje de autoconocimiento. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos el incesto financiero, el abuso silencioso que destruye tu futuro. Nos vemos allí.